de aristas, pero vamos a presentar para empezar a nuestros invitados esta mañana. Ronald Gamarra, por Perú Posible, por el número 36, y Aurelio Pastor, por el APRA, el número 6. Buenos días y gracias. ¿Qué tal? Ya que este fue tocado en la nota, empezaremos con el tema de la camioneta. Usted, hasta donde he leído y he escuchado, ha dicho que nadie le avisó que la camioneta no la podía usar. ¿Eso es así? Así es. Bueno, lo que pasa es que hay un dispositivo administrativo, no está en una ley, que señala que los candidatos deben dejar de usar los bienes que se les pone a su disposición por algún tipo de beneficio, como el hecho de haber sido ministro. Justamente durante la campaña. Durante además, la campaña. Para que no se use el bien público a uso personal de la campaña. Yo lamentablemente desconocía. Pero usted cree que necesita una ley para tener por lógica y criterio que no use un recurso del Estado. Lo que pasa es que la camioneta no estaba siendo usada para la campaña proselitista, pero de todas maneras esos disculpe, son temas... yo vi el video Claudia, del otro canal, sí, donde usted llega en esa camioneta y justamente el reportero le pregunta qué hace aquí y usted dice, vengo a ver mis temas de campaña. La camioneta está a mi disposición para mi desplazamiento, Claudia. Yo me desplazo a actividades políticas porque soy un político. ¿Qué dice Ronald Gamarra? ¿Le parece eso una razón suficiente? Bueno, que somos abogados, yo entiendo que el ciudadano de a pie puede desconocer una norma, pero entre los abogados ese no es una justificación. Por lo demás, la ignorancia de una norma, ese es un principio jurídico que se enseña siempre, la ignorancia de una norma no exime de responsabilidad, ¿no? El tema para mí está absolutamente claro, hay una mala utilización de un bien público que genera responsabilidad penal, y yo espero que de oficio el Ministerio Público inicie una investigación. Ese es otro tema. La ignorancia de una ley no exime responsabilidad, absolutamente es otro tema. Pero lo que quiero decir a Ronald es lo siguiente: él está acá como candidato del toledismo y no se va a venir a arañar por temas anticorrupción, porque lamentablemente está pues en medio del grupo que mayores denuncias de corrupción ha tenido. Por ejemplo. Ahora se viene a presentar como candidato del toledismo, pero olvida todas las denuncias que hubieron en su época contra Eleancar, contra Almeida, algunas en las cuales él participó y de las cuales renunció porque dijo que no había facilidades para la investigación. El tema de Almeida. Cuando él estaba investigando el tema de Almeida, se retiró de la investigación diciendo que no habían facilidades para poder investigar, porque no confiaba en el gobierno, porque sabía que había un altísimo nivel de corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo, y ahora viene como defensor de ellos. Bueno, a mí no me sorprende la postura de Aurelio Pastor, ¿no? Pero para el público... ¿Pero es verdad que usted se retiró y dijo que no había garantías para investigar Almeida? Mire, yo he sido procurador en la época de Alejandro Toledo, evidentemente sostengo que hubo una lucha contra la corrupción, en algún momento hubo una discrepancia, y yo me retiré de la Procuraduría, evidentemente. ¿Pero porque había un encubrimiento? No, en absoluto. Eso es lo que declaraste, acá está en los medios. ¿Cuál fue la discrepancia? En mi concepto había que tener una posición más firme respecto de la investigación de determinados casos. No había firmeza para luchar contra la corrupción. No, un momentito pues. No sé, en el balance hubo una lucha contra la corrupción fuerte, específica, y hubo casos en concreto en los que consideré yo que había que tener una posición más fuerte. Uno de esos fue el del caso Eleancar. En general yo decía que había que investigar los casos de corrupción del presente y no solo los del pasado. ¿No? Y ahora ya no dices... No, lo he dicho. Ahora. Pero, por favor, mire, yo no voy a tapar los errores que puedan haberse producido en un régimen cuya evaluación es enteramente positiva, ¿no? Pero los del APRA no tienen una calidad moral para discutir. No tiene una calidad moral para discutir sobre los asuntos de corrupción. Pero esos son delitos. Un gobierno tan corrupto como el Pero esos son APRA, delitos. Tú denunciaste a Pilar Freitas por la falsificación de las firmas y ahora comparte lista con ellas, salen de la mano a la calle a pedir votos. Un gobierno tan corrupto como el del APRA. Ronald, ¿qué acto de corrupción, puntualmente, en el gobierno prista? Bueno, tenemos los faenones, todos estos del BTR, los de salud... ¿Cuál es su evaluación de lo que ha pasado con BTR, por ejemplo, con el caso Business Track? Que ha habido ahí una fuerte presión política para impedir que estas investigaciones... porque están involucrados, pues, gente vinculada al partido aprista, ¿no? ¿Como quién? Yo te digo una cosa, Ronald dice que luchaba contra la corrupción en el toledismo y ahora defiende a Toledo. O sea, los hechos de corrupción del gobierno de Toledo ya no son corrupción. Ahora ya te parecen buenos, ya son normales, no pasa nada. Lo de Business Track, ¿qué ha pasado con Business Track? Qué falta de consistencia. No hay consistencia. O sea, el solo hecho, por querer llegar al Parlamento no puedes perder la consistencia. O sea, tú defínete, decide acá, tienes que zanjar una línea. ¿Eran o no delitos los que tú estabas en ese momento denunciando? A ver, en los últimos 5 años, Alejandro Toledo no ha tenido ningún poder, salvo un congresista, Carlos Duros, en minoría, ¿no es cierto? Durante 5 años, este gobierno, que son sus adversarios, los de Toledo, los apristas, los de Toledo, que tú denunciabas que eran delitos, ahora ya no lo son para ti. En alianza con el fujimorismo, han investigado a Alejandro Toledo. ¿Qué le han encontrado?
Absolutamente nada, en 5 años. Y Alejandro Toledo... El trago nomás. O sea que Toledo es inocente de todo. O sea, no hubo Almeida, no hubo CONAPA, no hubieron las denuncias por las compras, por la sobrevaluación de obras en Palacio, no estuvo preso Almeida por haberse agarrado la plata que vino de Bavaria para una OPA que era irregular. Eso ya no es delito. En los últimos 5 años no se dejó de ser delito para Ronald Gamarra. En absoluto. Dejó de ser delito. 5 años perdidos de lucha contra la pusieron corrupción. un número en el pecho y dejó de ser delito. Pero si usted en ese momento se retiró porque pensaba que debió haberse hecho digamos, debe haberse enfrentado más firmemente el tema de corrupción, piensa que esos temas, por ejemplo, Almeida, Eliancar, CONAPA, etcétera, deberían ser vueltos a revisar e investigar. Todos los actos de corrupción tienen que ser investigados, juzgados y sancionados, absolutamente todo. Y aquí yo no hago distinción entre quiénes son de un partido o de otro, cuál es su apellido, si son hechos del pasado. Es que, en realidad, fíjese, para utilizar un poquito la lógica, o sea, lo que, claro, la gente podría decir es, ¿cómo es posible que este señor que fue procurador en la época de Toledo y que renunció por falta de consistencia en la lucha anticorrupción, hoy día postule por Toledo? No, ¿Cuál es la...? Sí, eso es. Yo lo que digo es que ningún gobierno ha investigado tanto la corrupción como en la época de Alejandro Toledo. Revisemos la historia del Perú. No, pero tú estabas al frente. Revisemos la historia del Perú. ¿Cuándo se ha investigado? Hay ministros, excongresistas, del partido del APRA también, ¿no? ¿Cuándo se ha investigado a magistrados de la Corte Suprema, fiscales, generales, almirantes? Eso es verdad. Nunca nada. Pero ya que habla de magistrados... Entonces, si vamos a hablar, pongamos en contexto, ¿cierto? La existencia de 2 o 3 actos que por supuesto tienen que investigarse, no define la voluntad... Ok, pero en todo caso esos casos no están cerrados y deberían de revisar. Se tiene que investigar, que lo diga. Pero el Business Track que sigue abierto, perdón, eso es de ahora también y... Te digo una cosa, qué bueno que haya mencionado a magistrados supremos, porque el Supremo Silva Vallejo se reunió con Alejandro Toledo en su casa para ver el tema Saray. Eso fue una enorme interferencia. Claudia, él era el que tenía que ver. Pero responda también pues de Business Track. Pero él es abogado, él debería tener una posición frente a ello. Oye, ¿qué más claro caso de interferencia judicial? El vocal supremo que tiene que resolver va a la casa de... una denuncia contra Alejandro Toledo. No, pero tú, olvídate del APRA. ¿Cuál es tu posición frente a Toledo? Aurelio Pastor, no, pero ese es el tema. El APRA ha protegido o ya impedido que las investigaciones de Business Track lleguen a la verdad, al fondo del asunto. No, de ninguna manera, eso está en el Poder Judicial. Lo que no ha hecho Ronald Gamarra... pues, donde usted lo que no ha hecho Ronald Gamarra es señalar cuál es su posición personal ahora que viene como candidato del toledismo frente a los casos de corrupción del toledismo. Bueno, no ha leído. ¿Cuál es su no lo he dicho, pero por favor, responda para pasar a otro tema. Ha pasado el tiempo. Pero ¿qué se dice? Como los Petroaudios, ¿no? Como el caso de los Petroaudios. La comisión investigadora del caso Bienestar estuvo presidida por un miembro de la oposición. Sí, pues que después que cambió de bando. Pero ahí está, pues era un miembro de la oposición y de la oposición recalcitrante. Nosotros hemos facilitado todo. Nosotros hemos facilitado absolutamente todo. O sea, al final y encima es la oposición de Humala. Rómulo la oposición León humanista, no una oposición y salvaron a Jorge del Castillo. Pero nosotros no, ha sido el informe y ahora hay un proceso judicial que está en investigación, que se investigue, nosotros no somos jueces, los jueces dirán si tiene o no responsabilidad. Lo importante esta mañana es que el Perú sepa que Ronald Gamarra, que dice que combate la corrupción, que estaba en contra de Toledo, que fue procurador para denunciar todos los delitos de Toledo, ahora viene y dice que ya pasó el tiempo, ya no pasa nada, ya no hay que luchar contra la corrupción, ya le perdonó a Almeida. Quiero plantearles otro tema. Las cuentas en el Caribe, plata de Tesoro, Lady Bardales, la firma falsa. Señores, eso ya no interesa. Aurelio, señores, para cambiar de tema, porque si no vamos a volver sobre lo mismo. El tema del eventual indulto a Alberto Fujimori, ¿ok? Hoy en una entrevista el último fin de semana el presidente de la República ha dicho que él, ante la eventualidad de una enfermedad evidentemente grave, terminal, él podría revisar la eventualidad de un posible indulto. No sé, mediante referéndum, además ha dicho. Y que lo sometería a referéndum. Quiero saber la posición de ambos. Bueno, los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser objeto de exoneración de responsabilidad penal, tampoco de amnistía e indulto. Esos asuntos están absolutamente claros y no hay vuelta para atrás. Ese es un tema, además, que no debe ser planteado en un contexto electoral, porque lo único que persigue es ganar votos del fujimorismo. Nada quieres que se plantee un contexto electoral. La posición sobre el tema. No quieres ningún tema difícil en un... Al contrario, lo que tiene que investigarse es por qué has cambiado de posición, qué te han ofrecido, qué has chapado para
para cambiar de posición, por favor. A ti te lo digo, pues, porque tienes una posición absolutamente inconsistente. Un acto de corrupción, Tienes una posición inconsistente, eres un falso valor de la lucha contra la corrupción. Has sido funcionario de este gobierno. Claudia, te digo una cosa. Sin llegar a ofensa, pero él es el que está empezando. Él es el que está empezando. Pero yo te digo una cosa. Él ha sido funcionario de este gobierno. Él ha sido funcionario en la Oficina Anticorrupción y ahora ya no se acuerda, cuando cobraba puntualmente todos los meses su buen cheque, ahí sí estaba bien la lucha ante la anticorrupción y ahora ya te olvidaste de eso. Ya te olvidaste, léeme, Aurelio. Por favor, no, da tu posición acá. La gente quiere saber qué es lo que piensa, no que escribe. El APRA es un gobierno corrupto. Y tú has sido parte de este gobierno. Tú has sido parte de este gobierno. Y tú eres un corrupto. Tú eres un corrupto. Tú eres un corrupto. A ti hay que investigar. Señores, calma, por favor. Vamos en el volante. Ningún tipo de autoridad moral para hablar de lucha contra la corrupción puede haber cambiado. Aurelio, quisiera saber la posición de ustedes sobre el tema del... Nosotros no vamos a estar en el gobierno porque no tenemos candidato presidencial. Por lo tanto, la decisión se la trasladamos a él. Perdón, yo de verdad les pido que sea la última vez que se llegue a ese tipo de enfrentamiento. ¿Qué vamos a hacer? No, porque en verdad yo creo que es un espectáculo lamentable y el público tampoco espera eso. Yo le estoy pidiendo solamente una posición, pero ya estamos cansados de que estos caballeros se llenen la boca durante toda la campaña hablando de supuestos actos de corrupción sin mirarse el rabazo de paja que tienen, habiendo participado de esa investigación y ahora perdonando absolutamente todo. Y menos Ronald Gamarra, que repito, ha sido funcionario de este gobierno. Ronald Gamarra, y para terminar, por favor. Bueno, yo insisto, ¿no? Que hay que luchar contra la corrupción, venga de donde venga, hay que llevar adelante una política anticorrupción que no la hemos tenido en estos últimos 5 años, y por supuesto que todos los malos funcionarios públicos del gobierno aprista tienen que ser investigados por la justicia, y eso es un acto de plena justicia, no de odio ni de venganza. Pero hay que investigar absolutamente a todos. Y el que tiene rabo de paja aquí no soy yo, sino es ese señor que está al costado. Bueno, hay que investigar, al toledismo no hay que investigar. Los casos de corrupción no. Ya se subsanaron con un numerito. Aurelio, para terminar, tu idea final. ¿Qué propone usted para el Congreso? Después, solo para terminar, usted ha propuesto un rescate del Congreso. ¿Y cómo lo va a rescatar? A ver, con Pilar Freitas, que él mismo la denunció, y ahora está de la mano con él, así lo vas a rescatar. Con Coqui Toledo, más allá del insulto, queríamos saber qué proponía por el Congreso, pero no. Nosotros tenemos una serie de propuestas, no la vamos a definir en 3 segundos, pero hay propuestas para mejorar representación. Pero es que yo no escuché tu respuesta respecto al tema del indulto. Quisiera saber eso. Mira, nosotros no vamos a estar en el gobierno. Estamos en contra de cualquier indulto a Alberto Fujimori. Pero en todo caso, la pregunta se la tienes que hacer a quienes están luchando por estar en el gobierno. Nosotros no tenemos candidato presidencial. ¿Estaría de acuerdo con la revocatoria del mandato parlamentario como está proponiendo Ronald Gamarra? Yo he propuesto el recorte del mandato parlamentario. Creo que en vez de tener a un Congreso hackeado, amenazado, sea un Congreso menor, que se elija por 2 años o 2 años y medio. Está dentro de mis propuestas. He luchado permanentemente por el voto facultativo. En eso sí están más o menos de acuerdo. Permanentemente. Bueno, algo estamos de acuerdo, evidentemente. El voto libre. Tenemos que estar en algo de acuerdo porque él ha sido funcionario de este gobierno y ha cobrado puntualmente. Yo he sido consultor de la ONU, no he sido... Por favor, consultor de la Oficina Nacional Anticorrupción durante 2 meses. Funcionario del Estado, no del gobierno. Yo he sido consultor de la Oficina Nacional Anticorrupción durante 2 meses. De este gobierno. Claro. De este gobierno, convocado por el presidente de la Casilla. No, en absoluto. Pero por supuesto. A mí me convocó la doctora Carolina Lizarra, que es otra persona, no es este gobierno, no es Alan García. Bueno. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Nos hemos excedido así. En exceso. No, y también se han excedido ustedes, creo que deberían de pedir disculpas al público por algunas ofensas. Pero hay que tener hay que tener una línea. Un saludo. Yo no tengo ningún problema. Yo lo pedimos para que el pueblo pueda saludar. ¿Cómo no? Perfecto. Pero eso no cambia las cosas que yo piense. ¿Y luego qué? Y luego lo va a denunciar a la gente. Quiere denunciar a todo el mundo y después se aconchaba con el que tiene al costado. Bueno, gracias señores. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Karina Chávez. Adelante, Karina.